Intenta recordar un momento en el que te hayas sentido culpable. ¿Vale? Que pensando quizá en tu comportamiento, en tus palabras, en tu actitud, no sé, te hayas sentido culpable. ¿Vale? Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuándo es cuando te sientes culpable? Cuando recuerdas ese hecho. ¿Y cuándo aparece esa sensación de culpabilidad? Antes de cometer ese comportamiento, vamos a llamarle, durante o después. Normalmente es después, ¿no? Es decir, a posteriori es cuando me siento culpable. Pero claro, fíjate, ¿por qué te sientes culpable? Es que de alguna manera lo que ocurre es que tu mente, nuestra mente, ¿no? Nos hace ver, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, de que quizá existía otra manera, de que podíamos haber utilizado otras palabras, otra conducta, otro comportamiento, etc. Pero claro, llegamos a esa conclusión ahora, a posteriori, ¿no? Si en el instante en el que estábamos realizando ese comportamiento hubiéramos llegado a esa misma conclusión, pues quizás hubiéramos optado por ese plan B, por esa opción B, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos? Pues porque simplemente no teníamos esa información, no teníamos esos recursos. Es decir, en el momento en el que yo actué como actué, pues lo hice con la información que tenía, con los recursos que tenía, con las herramientas que tenía. No pude hacerlo de otra manera. Entonces, si no pude hacerlo de otra manera, pues no soy culpable, soy inocente, ¿no? Fijaros la magia de la culpa como es, ¿no? La culpa está en la capa más profunda, cuando hablamos de emociones. Y de alguna manera lo que nos conecta es con el sentimiento de lo erróneo. Entonces la culpa me hace sentir erróneo. A posteriori, yo me di cuenta que había un modo correcto, distinto de haber actuado, y que yo utilicé el incorrecto, y me hace sentir culpable. Pero insisto, es que en ese momento, cuando yo actué como actué, era el único modo que conocía. Por tanto, soy inocente, no soy culpable. Incluso a veces decimos, no, sí, pero es que yo le dije lo que le dije a propósito, a fastidiar, por lo que fuera. Incluso en ese momento, eso que llamamos consciente no es más que nuestra conciencia atrapada por el inconsciente, por esos patrones que alguna vez me hacen luchar, me hacen interpretar de forma errónea, muy subjetiva lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Son mis filtros, son mis automatismos los que guían mi comportamiento. Tampoco era consciente en ese momento, por tanto era inocente. Fijaros qué interesante, ¿no? Porque si vivimos con el paradigma de la culpa, si vivimos rodeados de culpables, ¿cómo vivimos? Pues con nuestros escudos defensivos activos continuamente, peleando, defendiéndonos, atacando, devolviendo el ataque, cargando contra los culpables. Pero si viviéramos con el paradigma de la inocencia, que vivimos rodeados de inocentes, ¿qué haces con tu escudo defensivo? Si nadie te ataca, si nadie es culpable, si todo el mundo tiene, podríamos decir, una justificación, un motivo de peso, aunque sea inconsciente, para actuar como actúa. Pues si todo el mundo es inocente, podríamos desconectar esos escudos defensivos. Si desconectamos nuestro escudo defensivo, si la persona que yo tengo enfrente no la considero un enemigo, si la considero un enemigo, si mi mente considera que esa persona me ataca, ¿cómo me voy a acercar a ella? Pues todo lo contrario, tendré que activar mi escudo defensivo. Pero si yo consigo conscientemente, y ahí es donde Mindfulness nos va a ayudar bastante, a pararme, a entender que quizá esa persona que tengo enfrente no me está atacando, no es un atacante, no tiene culpa, es inocente. Entonces cuando quizás sí me puedo permitir el lujo de desconectar mi escudo defensivo y acercarme a esa persona. Claro, cuando me acerco, realmente esto es lo que estoy activando, mi empatía. Puedo ver la vida, la realidad, como la ve esa persona. Quizá puedo entender su comportamiento, su conducta, sus palabras. Fijaros qué maravilloso sería vivir en un mundo rodeado de inocentes, vivir continuamente con nuestros escudos defensivos totalmente desconectados. Eso es lo que nos va a dar paz, tranquilidad, calma. Que sí, que alguna vez me la van a colar, que efectivamente, ¿no? Que
que de 100 veces, pues a lo mejor 2 o 3 me la van a colar, por eso ya me van a pillar con las defensas bajas, con los escudos desmontados, pero 2 veces, las otras 97, 98 veces he vivido en la calma, sin esa tensión, y eso es lo que me va a permitir incluso levantarme, esa resiliencia, esas veces en las que me la cuelen. Dale una vuelta, veréis qué interesante sería eso de desconectar nuestro escudo defensivo, simplemente porque no hacen falta, porque vivimos rodeados de inocentes.